mi pronunciamiento y mi solicitud ya fue avalado prácticamente por todas las otras fuerzas políticas en el Estado, tanto por el PRD, según leí, también por el Partido Verde Ecologista. Me parece que es una irresponsabilidad total y no pueden caer en la comparación con el tema de las pantallas, porque parece ser que ese es su discurso, que como las pantallas sí y las iPads no. Con ello están confirmando que es una respuesta al gobierno federal a la entrega de pantallas, primero. Segundo, hay una gran diferencia. El tema de las pantallas es un mandato constitucional avalado por todas las fuerzas políticas o por la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, incluida Acción Nacional. Y que estas se entregaron en noviembre y diciembre y creo que en la primera semana de enero en algunos municipios. Esto dista mucho del proceso electoral que inicia en abril. Entonces, pues, no hay punto de comparación. Las pantallas se entregaron el año pasado y aquí se van a entregar prácticamente en el proceso electoral en marzo y en abril. Más bien es en abril, ¿no? Creo que es cuando se van a entregar. Entonces, no hay punto de comparación. Es una medida evidentemente electorera, sumado a que ni siquiera estaba previsto en un proyecto determinado. Lo que se había anunciado era entrega de tabletas a los alumnos de nivel básico, particularmente en secundaria. Nunca se había hablado para los otros niveles. Es más, yo me acuerdo que acudí a un evento sobre un programa de computadoras y de tabletas que iba a ser a financiamiento para alumnos de universidad, creo que de preparatoria. O sea, hubo un anuncio, fui al Tecnológico de Celaya y ahí se anunció que el programa para entrega de este equipo a esta comunidad educativa iba a ser a través de financiamiento, creo que sin ningún interés o intereses muy bajos. Y ahora repentinamente cambian sin ninguna investigación pedagógica previa, sin ningún programa para que abone al periodo de enseñanza-aprendizaje de esta comunidad educativa, pues no nos resta más que concluir que es evidentemente electoral. Hay muchos argumentos, ya te lo mencioné, no estaba previsto. El programa para esta comunidad era con financiamiento y ahora resulta que es un obsequio. Entonces, qué bueno que le entró el gobierno del estado el amor y el cobijo por esta comunidad estudiantil, qué bueno. Sin embargo, es sospechoso que lo haga en periodo electoral. Qué bueno que se haga, pero que se haga después de la jornada. Diputada, precisamente hoy el aspirante a la alcaldía Córdoba Villalobos hace un exhorto al gobernador Miguel Márquez para que frene cualquier tipo de apoyo en pues lo que va a ser la campaña, ¿no? Sí, es correcto. A mí me parece que viene a validar lo que ya hemos venido diciendo. Tiene una preocupación ya manifestada en el proceso electoral y le exigimos al gobernador Miguel Márquez que saque las manos del proceso electoral, que se dedique a gobernar, que bien falta le hace fortalecer muchas áreas de su gobierno, incluido el tema educativo, pero con verdaderos programas que impacten sobre la calidad educativa, eviten la deserción, porque a la fecha los programas que ha implementado no ha habido un resultado o no ha habido ni siquiera una investigación previa pedagógica sobre los resultados que están teniendo las becas del programa SUBE, los uniformes escolares o la pinta de bardas con azul con blanco de las escuelas. No ha habido una medición que yo sepa, porque no nos las han hecho saber, sobre los resultados de estas medidas. ¿Y qué decir en el tema de desarrollo social? ¿Qué decir en el tema de seguridad pública? Entonces, nosotros le exigimos al gobernador Miguel Márquez que saque las manos del proceso, que se dedique a gobernar y que en esa manera cada quien haga el trabajo que le corresponde. Que el proceso electoral se lo deje a los partidos políticos y a sus candidatos, y a la autoridad electoral. Me parece que es válido un llamado para que esté al pendiente de la intromisión de las autoridades, tanto municipales como en este caso estatal, dentro del proceso.
porque evidentemente no podemos confiar en la actuación de la Secretaría de la Transparencia, porque pues bueno, es juez y parte y no va a actuar contra su patrón, y ya lo hemos visto, ¿no? Es una secretaría que es tan transparente que no ve absolutamente nada, que está solamente de adorno y que no podemos confiar que pueda hacer o emprender alguna acción en este momento. Entonces me parece que la autoridad electoral tiene la posibilidad de determinar y de generar un ambiente cordial y respetuoso de los actores que van a estar involucrados en el proceso electoral, y que en ningún momento le corresponde al Ejecutivo del Estado.